Estamos enfocados en este mes en saber qué es adoración. Y por eso vamos a ver esta historia fascinante de este hombre llamado Jonás. Y esta semana estuve en un trabajo en donde había un expositor. Y el expositor empezó con una pregunta muy casual. Y empezó a preguntarle a toda la gente, ¿qué es el éxito? Y yo quiero que usted lo piense allí. ¿Qué es el éxito para usted? ¿Cómo usted sabe que realmente está teniendo una vida de éxito? ¿Cómo usted sabe que realmente la está haciendo en la vida, cierto? En estos días estamos hablando con Josué y con Víctor, que a uno le preguntan, ¿qué hace usted para ganarse la vida? Y uno dice, ay, es que voy ganando, ¿o qué? ¿Cierto? Porque a veces parece que la vida uno no la estuviera ganando. ¿Cuántos se sienten así, cierto? Pero por eso es bueno uno definir qué es el éxito para uno y cómo yo sé que estoy viviendo una vida en el propósito de Dios. Porque si hay algo que yo estoy viendo en todo nuestro alrededor, es que hay mucha gente que está viviendo vidas fingidas, ¿o no? Hoy en una época de redes sociales veo mucha gente con vidas fingidas, donde tratamos de hacer lo mejor, de ponerle filtro a todo para que no se vean los errores de nuestra vida. Y eso es totalmente erróneo. ¿Sabes por qué? Porque la vida también tiene momentos difíciles, ¿o no? ¿Cierto? La vida también tiene momentos difíciles. Como dice por ahí el salmista Andrés Cepeda, ¿cierto? Las nubes grises también hacen parte, ¿sí?, del paisaje, ¿cierto? Hacen parte de todo lo que nosotros hacemos. Y por eso está bien que nosotros queramos vivir una buena vida, pero no vidas fingidas. Porque yo veo que hay gente que hace muchas cosas, trata de hacer todo, de lograr todo, pero al final de eso, lo que vemos en nuestra generación son vidas vacías. Gente que puede tener todo el dinero del mundo porque creyó que eso era el éxito, pero al final hasta lamentablemente se quitan la vida porque no tienen sentido en la vida. Gente que viene incluso a estos países en estas temporadas a disfrutar de placeres, de drogas, de mujeres, de sexo desenfrenado, de hombres desenfrenados también, pero al final todo eso los deja insatisfechos y vacíos. Y eso nos vuelve a la primera pregunta, y lo que yo creo que es la pregunta más grande de la humanidad. Yo sé que alguna vez te la has hecho, y esa pregunta es, ¿por qué estoy aquí? ¿Usted se la ha hecho alguna vez? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Quién soy yo? ¿Para qué existo? ¿Por qué Dios me creó? Y también, ¿será que estoy teniendo una vida de éxito? Yo quiero darte la definición de éxito, no de Eliseo, porque esa definición ha cambiado mucho, sino la definición de éxito que nos dice la palabra de Dios. ¿Están listos? Mire lo que dice, éxito es, se los puse en pantalla, cumplir el propósito para el cual Dios me creó. Eso es éxito en la vida. No tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver con posiciones, con posesiones, no tiene nada que ver con salud o enfermedad. Éxito en la vida es cumplir el propósito para el cual Dios me creó. Y si tú no lo sabías, eso es adoración. Adoración no es venir aquí, levantar las manos y, como dice mi papá, hacer el limpiabrisas, ¿cierto? En los montes, en los valles, no. Adoración no es simplemente una canción. Adoración es algo que nosotros somos y por ende hacemos en nuestra vida. Y por eso cuando yo tengo una vida de adoración, es cuando tu vida, tu trabajo, tus posesiones, tu energía, tus recursos, todos los estás utilizando para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y aquí es donde viene esta fascinante historia del profeta Jonás. Digan conmigo fuerte, Jonás. Más fuerte, Jonás. Que no se te olvide ese nombre. Y yo te invito, ve y lee esta semana ese libro. Son solamente 4 capítulos. 4, imagínense. Yo creo que usted lee más Instagram que eso, ¿cierto? 4 capítulos. Pero Jonás es un hombre fascinante, porque en esos 4 capítulos hay tanta historia, hay tanto propósito. Jonás es un personaje tan curioso que incluso nos lleva a quitar de pronto muchos paradigmas que tenemos en nuestra mente de que un hombre de Dios tiene que ser totalmente perfecto, ¿cierto? ¿Cuántos creen eso? Porque a nosotros nos lo dicen.
dígame si no, uno no se puede equivocar en la casa porque le dicen a uno, ¿y eso qué es qué? Cristiano. Ay, cierto. Uno no se puede equivocar porque la gente cree que el cristiano no tiene errores, no tiene problemas, no lucha con cosas, pero eso todo es erróneo y eso nos lo muestra la vida de Jonás. Es más, yo leyendo esto, yo dije, muchos de nosotros, si no es por decir todos, nos parecemos mucho a Jonás. Nos parecemos demasiado a Jonás. Y por eso le invito a que usted lo lea para que vea un espejo de lo que es Jonás. Pero vamos a ver cómo Jonás pudo cumplir el propósito de Dios para su vida. Así que si están listos, digan conmigo, amén fuerte. Amén. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios. Jonás capítulo 1, versículo 1 dice de esta manera: la palabra del Señor vino a Jonás. Dígalo, lea ese pedacito conmigo a la 1, a las 2 y a las 3. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Y mira lo que le dijo Dios: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado a mi presencia. Proclama como ella. Levántate y lleva este mensaje a la ciudad de Nínive y diles que su maldad ha llegado hacia mí. Y yo te digo que te pareces mucho a Jonás, número 1, porque yo estoy seguro de que todos nosotros los que estamos aquí tenemos un mensaje de Dios. Todos tenemos hoy aquí un mensaje de Dios. Dios nos ha dado un mensaje que proclamar. De pronto no es ir a una ciudad y ponerse a predicar. De pronto no es ir de pronto a otra nación a hacer misiones. Pero todos nosotros tenemos con nuestra vida un mensaje que proclamar. Yo sé que tú tienes carga por algo y en este momento lo estás pensando. Yo sé que a ti te inquieta algo de la sociedad. Yo sé que a ti te llama la atención algo de la vida de Jesús, algo de los ministerios. Yo sé que a ti hay algo que se mueve y eso no es casualidad. Eso es el mensaje que Dios te ha dado a ti para que tú lo proclames a otras personas. Muchos de nosotros de pronto no servimos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente porque creemos que simplemente no tenemos nada que decir. No, es que el que tiene que predicar es el pastor. El que tiene que decir es el líder que ya lleva mucho tiempo. Pero déjame bajarte de esa nube. Todos nosotros tenemos un mensaje que proclamar de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y te ayudo cómo identificarlo. Te lo voy a dar una clave muy precisa. Y es que ese mensaje siempre se va a tratar de personas. Digan conmigo fuerte, personas. Siempre el mensaje que Dios te va a dar se va a tratar de personas. ¿Y sabes por qué? Porque Dios ama a las personas. Mire a la persona que tiene al lado, dígale, Dios te ama, Dios te ama. Pero no solamente te ama a ti o a los que estamos en la iglesia, Dios ama a todas las personas. La palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro 3:9 de esta manera, mírelo en sus pantallas, dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, Dios es paciente por amor a ustedes. Y mire lo que dice después. Dios no quiere que nadie se pierda o que sea destruido. Él quiere que todos se arrepientan. Él quiere que, ¿qué? Dígalo conmigo fuerte. Todos se arrepientan. Porque Él nos ama a todos. Jesús murió por toda la humanidad. No murió solamente por los que tienen plata. O no murió solamente por los pobres. No murió solamente por los estudiados o por aquellos que no son letrados. Él murió por toda la humanidad. ¿Y cuántos se alegran de eso? Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Dios murió por toda la humanidad. Y eso me incluye a mí. Pero Dios no quiere que nadie sea destruido. Él no quiere que nadie se pierda. Y un claro ejemplo de eso es la ciudad de Nínive.
Ese es el claro ejemplo que nos muestra Nínive. Porque si alguien tenía que ser destruida, era Nínive. Imagínense esto. ¿Cuántos la han embarrado con Dios? Digan amén. Amén. Todos la hemos embarrado con Dios. Pero imaginen embarrarla con Dios al punto de que Dios diga, a estos manes hay que destruirlos. ¿Cómo será uno sacarle la piedra a Dios? Que uno le diga, no, este man no tiene más arreglo, solamente hay que destruirlos. Eran muy malvados. Y el mensaje que Dios le dio a Jonás para Nínive es, Nínive en 40 días, Nínive será destruido. Ese es el mensaje. Imagínense donde yo me pare hoy aquí, en 40 días Medellín va a ser destruido. Porque la maldad de Dios, la maldad de los hombres ha subido hasta Dios. Y esto es lo que pasó con Nínive. Nínive, a ver, yo lo voy a decir así, Nínive era lo peor de lo peor. Nínive era la capital de este reino asirio. Y eran conocidos por ser ultra sanguinarios, o sea, no eran malos, eran re malos, ¿cierto? No voy a decir como quién, pero eran muy malos, ¿cierto? Muy malos. Parte de la historia nos cuenta, y léalo, investigue sobre eso. Dice que cuando ellos capturaban a la gente, la enterraban en la arena y le dejaban la cabeza afuera al sol en el desierto para que se murieran de esa manera. Otras personas dicen que ellos eran muy conocidos por llegar, situar ciudades y decapitar a la gente y poner todas las cabezas en estacas. O también eran más creativos, y esto es histórico, les gustaba con las cabezas hacer pirámides. Como que vamos a jugar allá a los bolos. Imagínense, eran tan sanguinarios que podían, cuando llegaban, eran conocidos por quitarle, despellejar a la gente, quitarle la piel y extenderla ahí como si fuera un tapete. Es decir, Nínive era malo, y Nínive eran los rivales número 1 del pueblo de Israel. No se querían, esa gente se odiaba, no podían pasar unos al lado del otro. ¿Por qué? Porque se odiaban y los dos estaban buscando prácticamente destruirse. Y allí, ojo con esto, y allí fue que Dios le dijo a Jonás, ve y predica. Imagínese eso. ¿Sabe qué significaba eso? Literalmente la muerte. Literalmente la muerte. Dios le dijo, vaya y párese en la mitad de Nínive y empiece a decir, no empiece a decir, amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cristo los ama y los quiere salvar? No, el mensaje fue, párese en mitad de este tipo de gente y empiece a decir, dentro de 40 días Dios los va a destruir. ¿Sabe cuánto duraría alguien ahí? Nada. Y a algunos nos da pena ir allí a Unicentro a predicar. ¿Sabes qué? Estos son mensajes que nos van a llevar a incomodarnos. Y hoy quiero eso, que tú te incomodes al conocer la verdad. Porque Nínive eran personas que estaban lejos de Dios. Pero el mandato de Dios y el mensaje que había que proclamar a través de Jonás es que a los que estaban lejos de Dios, Dios les daba la oportunidad de acercarse a Dios. Y a mí me encanta Jonás porque Jonás era un hombre de fe. ¿Sabes por qué? Porque Jonás no quería hacerlo. Y esa es la particularidad de Jonás. Jonás no quería ir a predicarle a la gente de Nínive. ¿Sabe por qué? Porque Jonás dice, yo sé que Dios los puede salvar. O sea, tenía una fe como que, si yo voy y les hablo, usted los va a salvar. Y esa gente merece ser destruida. Y aquí es donde hoy quiero centrarme hoy. Porque a causa de eso, de no querer cumplir el propósito para el cual Dios lo había llamado, Jonás tomó el barco equivocado. Y si usted quisiera ponerle un título hoy a esta charla es Barcos Equivocados. Digan conmigo fuerte, barcos equivocados. Y míralo como lo dice la palabra de Dios, Jonás 1, versículo 3 dice, pero Jonás, al escuchar esto, huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Él bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad.
huyendo ¿de quién? Dígalo fuerte. Del Señor. ¿Huyendo de quién? Del Señor. Jonás dijo, no, ¿yo cómo voy a ir a predicarle a esta gente? ¿Cómo voy a ir a llevar ese mensaje? Y literalmente, Jonás se fue al otro lado de su llamado. Para ponerlos en contexto, Nínive quedaba a 800 kilómetros hacia allá. Y Tarsis quedaba a 4.000 kilómetros hacia allá. El man no quería, ¿cierto que no? No quería. El man dijo, no, yo no voy para allá. 4.000 kilómetros hacia allá en barco. Si uno dijera, no, en avión, hacia allá en barco. Él dijo, yo no quiero cumplir ese propósito. Él sabía que tenía un mensaje. Él sabía que tenía el don. Él sabía que tenía el llamado de Dios. Él sabía que tenía la experiencia. Pero ¿sabes qué no tenía? La madurez para obedecer el llamado de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No tenía la madurez para obedecer. Y yo te voy a decir algo. Si tú quieres ser un adorador de Dios, un hijo de Dios, un siervo de Dios, Dios no siempre te va a llamar a hacer cosas que te gusten. Dios no siempre te va a llamar a hacer cosas que te agraden. La palabra que Dios va a enviar a ti, el mensaje que Dios va a predicar a ti, no va a ser siempre lo que tú querías escuchar. No siempre va a ser lo que nos gusta hacer. Mire, si Jonás iba a Nínive, quizás él iba a morir. Eso era lo más probable. Pero creo que él no quería ir solamente porque se iba a morir, porque él decía, bueno, si me matan, pues me morí haciendo la voluntad de Dios, ¿o no? ¿Cierto? ¿Y dónde voy a estar? En el cielo con Dios. A él no le importaba eso. ¿Sabe cuál era el problema de Jonás? Es que el mensaje o lo que Dios le había mandado a obedecer es que fue llamado a servir a sus enemigos. Y ahí sí, barajémela suave, pastor. ¿Cómo así? Sí. A él lo que realmente le pesaba es ir a servir a sus enemigos, a darles este mensaje de esperanza a sus enemigos. Y eso, normalmente, te lo anticipo, es lo que Dios nos pedirá hacer a muchos de nosotros. Porque es muy fácil amar a los amigos, ¿cierto? ¿Cuántos aman a sus amigos, cierto? Pero cuando Dios te dice, ama a tus enemigos, eso es difícil. Esa es muy difícil. Pero eso es lo que Dios nos manda. ¿Por qué? Porque Dios es tan cruel, entre comillas. Porque Dios le gusta hacernos eso. Es porque cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos manda hacer, normalmente va a requerir que confiemos completamente en Dios. Amar a tus enemigos requiere que tú confíes completamente en Dios. Obedecer lo que Dios te manda hacer, que no te gusta, es confiar completamente en Él. Pero el problema que todos nosotros tenemos, al igual que Jonás, por eso digo, nos parecemos demasiado, es que muchos de nosotros nos tardamos en obedecer. ¿Y sabe qué he aprendido yo? Que una obediencia retardada es desobediencia. Obediencia retardada es desobediencia. Tengo una hermosa niña de 2 años y medio llamada Olivia. Y yo la amo. ¿Cuántos aman a Olivia? Amén. Yo la amo más que ustedes, ¿cierto? Pero ahorita estamos en una etapa donde yo le digo, Olivia, venga a ponerse la pijama. ¿Y sabes qué hace ella? Retarda la obediencia. Y se va para allá, y se va para allá, y llora por allá, y se ¿Y qué hace eso con uno? Le duele, ¿cierto? Porque yo quiero que ella me obedezca porque es para su bien. Entre más rápido ella se ponga la pijama, más rápido va a poder saltar en la cama. No pasa nada. Pero lo que pasa con nosotros y que tenemos que entender es que la obediencia retardada siempre es desobediencia. Así que yo tengo que empezar con Olivia. Olivia, venga aquí a la 1. ¿Sí? ¿Cuántos han hecho eso, cierto? A las 2. Y no es uno a las 2:30, ¿cierto? Es obediencia retardada. Y yo creo que Dios con nosotros muchas veces es así. Dios te está enviando a hacer algo, a que tú obedezcas algo, y Dios es como que, hermano, a la 1, a las 2, tranquilo, es para su bien.
Si yo te estoy pidiendo que hagas algo, es para tu bien, ¿por qué no obedeces? Y cuando llegamos a la iglesia, muchos de nosotros venimos a la iglesia esperando una palabra que nos guste. ¿Cuántos han venido aquí así, cierto? Uy, ojalá Dios me dé una palabra que me guste. Pero la mayoría de veces no te va a gustar. Y hoy, lamentablemente, estamos en una generación de cristianos, no estoy hablando de gente de afuera, de cristianos que estamos escogiendo qué es lo que queremos creer y qué es lo que queremos obedecer. ¿Y sabes qué es eso? Desobediencia. Eso al final es desobediencia. Digan conmigo fuerte, desobedecer. Llévate esto, no solo porque no te gusta lo que Dios te pide, no quiere decir que no lo obedezcas. Porque muchas de las cosas que Dios te va a pedir, no las vas a querer hacer. Es más, los grandes personajes de la Biblia no querían obedecer a Dios. Es verdad, no querían obedecer lo que Dios les estaba pidiendo. ¿Usted cree que David quería enfrentar a un gigante llamado Goliat? Que David un día se levantó desparchado y iba a decir, bueno, ¿qué hago? No tengo nada que hacer, esta oveja está muy calmada, vamos a matar a un gigante, a enfrentarnos a un gigante. No, él no lo quería hacer. ¿Ustedes creen que Daniel quería desobedecer al rey para terminar en el foso de los leones? No, ¿cierto que no? ¿Usted cree que Sadrach, Mesach y Abednego querían desobedecer al rey para que los tiraran como si nada a un horno de fuego ardiente? No. Es más, ¿usted cree que Jesús quería ir a la cruz? No. En su humanidad la Biblia nos dice que Jesús oró a Dios y le dijo, pasa de mí esta copa. ¿Sabe qué quiere decir eso? Yo no quiero hacerlo. Yo no quiero ir a la cruz. Pero lo que diferenció a estos grandes personajes del resto de los personajes que pudieron estar con Dios es que ellos obedecieron, así no les hubiera gustado. Y si tú quieres ser diferente al resto de las personas, si tú quieres marcar una diferencia, lo que realmente llama la atención de Dios no es todo lo que usted haga por Él, es cuánto usted le obedezca a Él. ¿Quiere verlo a través de la Biblia? Dígame. Amén. Primera de Samuel 15:22 dice así, Samuel respondió, ojo con esto, ¿qué agrada? Mire esta pregunta, ojo con esto, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Y la Biblia dice, el obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención a Dios más que toda la grasa de los carneros. A Él lo que realmente le gusta es tu obediencia, no lo que tú te sacrifiques por Él, no lo que tú puedas hacer por Él o dejar de hacer, es tu obediencia a todo lo que Él dice. Dios ama dos cosas. Llévelo ahí, cópielo allí. Él ama la fe y Él ama la obediencia. Pero lo interesante de esta historia, y por eso me encanta esa historia de Jonás, es que Jonás lo sabía. Dígale a la persona que tiene al lado, él lo sabía. ¿Sí? Despiértala si está durmiendo, dígale, él lo sabía. ¿Sí? Pero lo interesante es que aunque él lo sabía, él aún así tomó el barco equivocado. Él sabía que a Dios le agradaba la obediencia, pero aún así tomó el barco equivocado. Y esto me lleva a una pregunta. Mírame aquí, ¿cuáles son tus barcos? ¿Cuál es ese barco equivocado que tú tomas una y otra vez con tal de huir del propósito de Dios? ¿Cuáles son esos barcos a los que tú corres cada vez que Dios te llama y te pide que obedezcas algo que no te gusta? Muchos de nosotros tenemos barcos en los que nosotros nos refugiamos porque estamos empeñados en huir de la presencia y el propósito que Dios tiene para mí. Mírame aquí, yo sé que Dios tiene un propósito grande contigo. Yo sé que Dios quiere lo mejor para ti,
Como dice la palabra de Dios, Dios no quiere cosas pequeñas, sino cosas grandes. Quiere mostrarte todo lo oculto, todas esas cosas que abrirán tu mente y llevarán tu vida a otro nivel. Dios quiere utilizarte para influenciar en este mundo que tanto lo necesita. Pero muchos de nosotros estamos empeñados en huir de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y siempre nos vamos hacia un barco equivocado. Para muchos es una amistad equivocada, que tú sabes que no debes de huir para allá, pero sigues recurriendo hacia amistad. Para muchas personas es un noviazgo, que tú sabes que no te conviene, que te está quitando vida, que te está quitando ser esa persona que Dios te creó, pero seguimos huyendo hacia allá. Para otros es un pecado, que nos hemos mentido en la cabeza que no lo podemos dejar, pero Dios te repite una y otra vez: todo es posible para aquel que cree. Y si tú estás con Dios, para ti nada es imposible. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Para muchos es una mentalidad, que están allí aferrados a esa mentalidad: es que yo soy así, es que las cosas son así. Pero Dios te está diciendo: deja de huir a ese barco, porque simplemente no cumplirás el propósito que yo tengo para ti. Y hay mucha gente que corre a los barcos equivocados. ¿Y sabes qué pasa cuando nosotros vamos hacia esos barcos equivocados? Mira cómo lo dice Jonás capítulo 1 versículo 3. Mira lo que pasa cuando tú y yo tomamos los barcos equivocados. ¿Cuántos tienen Biblia allí en su celular? Sígame allí en la Biblia de su celular, o si usted la tiene física, mucho mejor. Jonás 1:3 dice de esta manera: entonces Jonás se levantó y se fue en la dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su peaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza, mire, es que con la esperanza de escapar del Señor. El versículo 4 sigue diciendo: ahora bien, note esto, ahora bien, el Señor, digan conmigo fuerte, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tormenta. Esa tormenta amenazaba con despedazar el barco, y temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses, cada uno, y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Mire qué interesante. Jonás dijo: no, yo me voy para allá. Se subió a ese barco equivocado. ¿Y qué hizo Dios? Es algo muy particular. Dios envió una tormenta. Y yo creo que eso es algo que nosotros hablamos muy poco, porque hablamos las tormentas que el enemigo nos manda. ¿Pero alguna vez has pensado en las tormentas que Dios te manda? Sí, Dios también envía tormentas a nuestra vida. Y no es porque Él sea malo. Esas tormentas tienen un propósito. Son tormentas creadas por Dios. Y todo lo que Dios hace es bueno, ¿o no? Amén. Todo lo que Dios hace es bueno. Así que no todas las tormentas que vienen a tu vida son por pecados. Muchos de nosotros a veces pasamos por tormentas y la gente nos dice: examínese, hermano, mire qué pecado tiene por ahí oculto. Sí, yo lo ayudo a orar. No todas las tormentas que pasan en nuestra vida son por pecado, no todas, sí, pero la mayoría. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Dios desató una tormenta. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes huir de Dios, pero no esconderte de Dios. Por más que trates de huir, tú no te puedes esconderte de Dios. Y yo no sé si eso es buenas noticias para ti o malas noticias. Para mí es una excelente noticia, porque cuando yo he querido huir de la presencia de Dios, siempre Él me ha encontrado. ¿Y cuántos se alegran por eso y dicen amén fuerte? Amén. Él no, por más que huyera 4,000 kilómetros, no podía esconderse de la presencia de Dios. Y Él envió una tormenta a su vida. Te tengo 3 cosas rápidamente. 3 cosas o consecuencias de tomar los barcos equivocados para huir de la presencia de Dios. ¿Estás listo? Dígame fuerte. Amén.
Uno, 3 consecuencias. La primera consecuencia que yo veo aquí es que cuando huyes de la presencia de Dios o del propósito de Dios, haces que los propósitos de otros se interrumpan. Y aquí esto tiene mucho peso. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no cumples el propósito de Dios y te montas en barcos equivocados en tu vida, empiezas a trocar los propósitos de otras personas. ¿Qué culpa tenían los pobres marineros? Ellos iban para Tarsis con su mercancía. Y sabes, por culpa de Jonás, con todo respeto lo digo, tuvieron que botar sus mercancías. Tuvieron que perder sus cosas. Y cuando tú huyes de la presencia de Dios, del propósito de Dios, lo que no sabes o no te das cuenta muchas veces es que empiezas a afectar las vidas y los propósitos de otras personas. Digan conmigo, ay, ay, ay. Y eso es interesante, porque hay cosas que son de nosotros. Mira, una persona que dice, no, es que ser infiel a mi esposa, eso no le hace daño a nadie. No le hace daño a nadie. Vas a interrumpir los propósitos de otras personas. No ser fiel a Dios con lo que Él me da no va a hacer daño a nadie. No va a hacer daño a nadie. Estás impidiendo que tu familia y tus generaciones tengan bendición. No servir a Dios no le hace daño a nadie. Le hace daño a muchas personas que se están perdiendo de lo que Dios puede hacer a través de ti. Y esa es la primera consecuencia. Otros se ven afectados por tus decisiones. Lo segundo es que cuando te montas en barcos equivocados, te va a costar más. ¿A cuánto les gusta pagar más por algo? A nadie, ¿cierto que no? Yo quiero pagar y entre más barato, Chain o Temu, ¿cierto? Si Chain está muy caro, Temu, porque Temu es más barato. A nadie le gusta pagar de más. Pero ¿sabes qué? Yo he visto mucha gente que paga de más en sus vidas por andar huyendo de la presencia de Dios. Como te lo dije, mira, él tenía que ir a Nínive, a 800 kilómetros, 3 días más o menos en barco. Pero a él le costó más porque estaba bien lejos. Le costó sus pertenencias porque a él no lo tiraron al mar con sus pertenencias. No, lo tiraron como estaba, ¿cierto? Y lo vamos a ver más adelante. Le costó más porque la Biblia nos dice, mire qué interesante, dice, él pagó su pasaje. Cuando Dios, yo creo que si él hubiera tomado la decisión de ir a Nínive, Dios le hubiera provisto para su pasaje. Y como era más lejos, ¿sabe qué le costó? Más. Le costó más el pasaje. Y aún así, tuvo que llegar a Nínive, pero se demoró más. Y a veces yo no sé si tú te sientes como, porque yo hago y me esfuerzo y parece como que no avanzo. ¿Cuántos se han sentido así en la vida, cierto? Yo hago, estudio, me invierto tantas cosas, pero como que no avanzo. ¿Sabes qué? Puedes que estés montado en el barco equivocado en tu vida. Porque cuando tú sabes cuál es el propósito para el cual fuiste creado y te montas en el barco correcto, déjame decirte, Dios te va a llevar rápido a cumplir ese propósito. Pero si tú das vueltas por allá en Tarsis, te vas a demorar mucha vida para cumplir el propósito de Dios. ¿Sabes cuál fue el error de Jonás? Jonás pensaba que entre más lejos estaba de Dios, iban a hacer las cosas más fáciles. Y yo te voy a decir algo que yo mismo lo he experimentado. No cumplir el propósito de Dios cuesta más. Cuesta más. Era tan fácil mira, es tan fácil obedecer a Dios. Es tan fácil obedecer a Dios. Es tan beneficioso obedecer a Dios. ¿Cuántos se han tirado en una montaña rusa? Digan amén. ¿A cuántos no les gusta una montaña rusa? Digan amén. Ustedes son los míos, ¿cierto? Pero ¿a cuántos así no se hayan montado en una montaña rusa, no les guste la montaña rusa, se han montado en una montaña rusa? ¿Cierto? ¿Sabes qué experimenté yo? Me acuerdo, yo soy muy gallina para eso, se los confieso, ¿cierto? Yo no sé quién inventó un día eso, pero bueno. Pero me acuerdo que estábamos con mi mamá, que hoy está aquí, y no me puede dejar mentir. Estábamos en un parque de diversiones en Estados Unidos. Y no nos podían dejar afuera, porque es mucha gente, y te puedes perder un niño de 11 años. O sea, o nos montamos todos o no nos montamos.
Y yo no quería hacer el aguafiestas del paseo. Y yo me monté. Pero ¿sabes qué? Cuando yo vi que eso subía y subía, yo dije, no acepto, ¿cierto? Me quiero bajar de aquí, paren todo. Pero entre más rápido descendí, enfrenté eso, ese miedo, más rápido pude decir, esta gente está loca, pero lo logré, ¿cierto? Y yo creo que muchas de las cosas en nuestra vida son así. Es más fácil enfrentarlo. Y yo sé que obedecer a veces tiene una línea, pero entre más rápidos cruces esa línea que Dios tiene preparada para ti, más fácil vas a decir, ve, no era tan feo como yo pensaba, no era tan malo como yo pensaba. Es más, te va a traer beneficios, no solamente para esta vida, sino para la eternidad. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso, si usted lo cree? Obedecer es más fácil y te va a costar menos. Y lo tercero, consecuencia de tomar barcos equivocados, es que corres el peligro de dormirte. Corres el peligro de dormirte. Mira lo que nos dice ahí el versículo 4, dice, todo eso sucedía, esa gran tormenta, sucedía todo esto mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Y eso me lleva a una pregunta para ti en esta mañana. ¿Es posible que te estés durmiendo a tu destino? ¿Es posible que no sepas que hay una necesidad afuera y tú estás durmiendo? Porque la verdad es que la vida se te está acabando. Hoy no es un día más, es un día menos. Y cuando uno empieza a verlo desde esa perspectiva, el tiempo tiene mucho más valor. No es un día más que Dios te da, es un día menos que te queda. Y tu vida puede estar acabándose, puedes estar muriéndote y aún así estarte durmiendo y dejando que tu propósito en la vida se pierda y no se cumpla. Y eso es lo que estaba pasando con Jonás. ¿Sabes qué pasaba allí en ese ambiente? Había una necesidad tan grande. Habían vidas perdiéndose, amigos ahogándose. Habían incrédulos buscando respuestas en otros dioses. Y tú y yo, al igual que Jonás, podemos estar durmiéndonos simplemente cuando hay una necesidad tan grande allí afuera en este mundo. Y por eso te digo que tú y yo podemos parecernos mucho a Jonás. Hay un mundo afuera que te necesita a ti. Hay tormentas tan grandes que solamente a través de lo que tú sabes, del Dios que tú tienes, se pueden calmar en las vidas de muchas personas. Pero hay muchos cristianos que simplemente estamos durmiéndonos. ¿Sabes por qué? Porque al igual que Jonás, nos hemos conformado con saber que estamos salvos. Si Jonás se moría ahí, él honraba a Dios. ¿Y qué? Iba a ser salvo, pero el resto de gente que no conocía a Dios se iba a perder. Y muchos de nosotros nos hemos dormido en la comodidad de nuestra salvación. Si yo soy salvo, no importa que el mundo se pierda. Y estamos dormidos. Y allí es donde yo miro esa palabra tan importante que le dijo Dios al principio: levántate y ve a Nínive. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos dormidos. Y no solamente se lo dijo Dios. Mira el versículo 6, Jonás 1:6 dice: así que el capitán, digan conmigo fuerte, capitán, bajó a buscarlo. Y mira lo que le dijo: ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Y mira lo que le gritó. La Biblia dice, le gritó: levántate y ora a tu Dios. Quizás Él nos preste atención y nos perdone la vida. Y yo creo que eso también fue para mí mientras leía esto. ¿Cómo puedes dormir en medio de esa situación que está viviendo tu familia? ¿Cómo puedes dormir en medio de la situación que está viviendo Medellín, que está viviendo Colombia, que está viviendo este mundo? ¿Cómo podemos dormir? Y lo que tenemos que hacer es escuchar las voces, incluso de muchos incrédulos que nos están diciendo: levántate y ora a tu Dios, porque quizás Él nos ayude a nosotros.
Eso es lo bueno de las tormentas de Dios, porque las tormentas cuando son de Dios, hasta los incrédulos oran. Hasta los incrédulos saben que tú tienes algo diferente. Hasta los incrédulos buscan la respuesta que saben que tú tienes. Un incrédulo. ¿Y sabes qué? Eso para nosotros, yo creo que es como si el mundo nos estuviera reprendiendo a nosotros, la iglesia. Porque hay personas incrédulas que están haciendo más por la humanidad que la misma iglesia. Hay personas buscando más esperanza y dando más amor que la misma iglesia. Hay personas acogiendo al necesitado, amando al perdido más que la misma iglesia. Y eso tiene que levantarnos a nosotros y despertar. Saber que Dios necesita calmar tormentas en mucha gente. Y nos ha escogido a ti y a mí para proclamar este mensaje a muchas personas. Pero muchas personas duermen. Muchas personas se van hasta lo más profundo y están profundamente dormidas. Y te hago una pregunta: ¿cuál es tu cama? ¿Cuál es tu cama? ¿Cuáles son esas cosas a las que vas a dormir simplemente para cerrar tus ojos a lo que está pasando afuera? Porque para mucha gente es una relación sentimental. Cierran sus ojos a lo que hay afuera y se duermen. Para otra gente es un hobby. Importa más un hobby que cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Otros tienen un mal hábito. Otros incluso han utilizado el trabajo como un lugar donde dormir, de cumplir el propósito. Pastor, es que no tengo tiempo, estoy trabajando. Pastor, es que tengo horas extras, tengo tantas cosas, y no estoy diciendo que no trabajes, tú sabes que no. Pero ¿cuántos de nosotros eso es una excusa para no cumplir el propósito de Dios? Porque sabes que incluso hasta el servicio en la iglesia puede ser una cama que hemos escogido. Creyendo que hacemos muchas cosas, pero hacer muchas cosas no siempre es hacer la voluntad de Dios. Iglesia, lugar de su gloria, Medellín. ¿Cuántos son la iglesia de Dios? ¿Cuántos son la iglesia de Dios? Deja de dormir y levántate. Despiértate. Hay un mundo afuera que está necesitando ese mensaje que Dios puso a través de ti. Hay un mundo que te necesita. Pero tú estás de pronto hoy en día en el barco equivocado, durmiendo a una realidad afuera que está clamando por nosotros, los hijos de Dios. Y no solamente te estás muriendo tú, se están muriendo muchas personas sin conocer de Dios. Muchas personas que claman a otras cosas hoy en día. Astros, dioses, ángeles, piedras, todo. Pero tú y yo sabemos que lo que necesita el mundo, la esperanza de la humanidad, se llama Jesucristo. Y te lo quiero decir así con todo el amor. Se están perdiendo por tu culpa. Porque has decidido montarte en los barcos equivocados y te has dedicado a dormir. La Biblia nos dice que estos marineros expertos, en medio de esta tormenta, llegaron a la conclusión, porque era tan fuerte, que dijo: esta tormenta no es normal. Imagínense los marineros cómo eran después. Esto no es normal. Mira como lo dice en Jonás 1:7, dice: entonces los marineros se decían unos a otros: echemos suertes para averiguar quién es el responsable de la calamidad que estamos sufriendo. Así lo hicieron. ¿Y sabe a quién señaló la suerte? A Jonás. Y dice el versículo 8, entonces le dijeron: dinos, mira estas preguntas tan profundas que le hicieron a estos marineros. ¿Por causa de quién estamos pasando esta calamidad? ¿Cuál es el propósito de tu viaje? Le dijeron. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Quién es tu gente? Y Jonás le respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. ¿Sabes qué? Esta tormenta le devolvió la identidad a Jonás.
después de estar huyendo de Dios, cuando los incrédulos lo llamaron y él vio la tormenta, tuvo que reconocer quién era. Y esas son las tormentas de Dios. Las tormentas de Dios no quieren destruirte, no quieren matarte. Las tormentas que Dios te envía a tu vida son para salvarte, para rescatarte y para acercarte nuevamente a tu propósito. Y él tuvo que decir: soy yo, soy hebreo y adoro al Dios creador del mar y creador de la tierra. Pero mire lo que le dijeron: ¿cuál es tu propósito? Yo te lo digo, si tú estás en el barco equivocado, ¿cuál es el propósito de ese viaje? ¿Por qué estás montado ahí? ¿Por qué estás huyendo de Dios? ¿Cuál es el propósito en tu vida? Porque eso tienes que reconocerlo. Jonás 1:10, y con esto termino, dice: al oír esto los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Familia, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué estás huyendo de Dios? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Por qué no estás cumpliendo el propósito para el cual Dios te creó? ¿Por qué dormir en algo que yo le decía en estos días a un amigo muy cercano? Hermano, me encanta que estés prosperando en tu empresa. Me encanta que estés logrando grandes cosas y yo sé que es de Dios. Pero al final, ¿sabes qué? Todo eso no vale nada, porque todo eso se va a quedar aquí cuando Dios venga por su iglesia, que se lo aseguro, es muy pronto. Todo eso se va a quedar aquí. Y sí, esfuérzate, alcanza cosas, pero al final la Biblia dice: ¿de qué gana? ¿O qué gana la persona, el ser humano, con ganar todo en este mundo, pero perder su alma? ¿Qué ganan las personas por alcanzar dinero, riqueza, posiciones, lograr metas, lo que sea? Pero si hay una persona que no está llegando a los pies de Dios, porque tú no estás cumpliendo el propósito para el cual Dios te creó. Y lo que hoy tienes que hacer es igual que Jonás: aceptar la culpa, reconocer que has estado en el barco equivocado. Y hoy yo te invito a que tomes una decisión de vida o de muerte. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a correr de tu propósito o vas a correr hacia tu propósito? Porque eso puede determinar no solamente tu vida o tu muerte, sino la vida y la muerte de todas las personas que te rodean. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y por eso te digo, espero incomodarte, porque estoy cansado de una iglesia dormida. Estoy cansado de ver que la gente afuera se destruye, cuando aquí adentro tenemos la esperanza de la humanidad. Pero la decisión siempre va a ser tuya. Y no es tiempo para excusas. Porque ¿sabes qué? Siempre habrá otro barco. Siempre habrá una opción diferente. Cuando tú decides entregar tu vida a Dios, cuando tú decides aceptar el llamado de Dios, siempre va a haber otro barco que te va a querer distraer. Porque Dios, cada que quiere elevarte, el enemigo sabe qué podría ser de tu vida si tú aceptas ese llamado incómodo, ese llamado que de pronto no te gusta, pero ese llamado que traerá vida para ti, que te hará sentir vivo cuando estés en medio de esa ciudad predicando ese mensaje, que te hará ver a Dios en su máximo esplendor y te hará depender solo y exclusivamente de Dios.